Buenos días, mi nombre es Mariana Cárdenas y a continuación voy a exponerles sobre los aceros ferríticos. Bueno, el nombre del artículo es la investigación del efecto de los parámetros del proceso sobre las propiedades mecánicas y la distribución de la temperatura en la soldadura láser de fibra de IC 304 y lámina IC 420 utilizando una metodología de superficie de respuesta de la revista Física y Tecnología Infrarroja. Específicamente esta investigación se desarrolló en Vietnam y aquí podemos ver sus autores. Bueno, a manera de resumen podemos ver que este es un trabajo donde se analizan las propiedades físicas, químicas y mecánicas sobre el acero ferrítico, que es un material que se utiliza en diversas industrias, son reconocidos por su excelente resistencia a la corrosión, ductilidad, lo que los hace pues aptos para aplicaciones comunes en la fabricación de electrodomésticos, componentes automotrices y estructuras en la industria química. Antes de pasar y darles un pequeño resumen sobre lo que fue el artículo en general, pues quiero dar la introducción y decirles qué es el acero ferrítico en este caso, cómo se estructura, las características y pues algunas de sus propiedades. El hierro se extrae principalmente de minerales que son óxidos de hierro y estos se utilizan para la fabricación de aceros. Los aceros generalmente se degradan por la formación de óxidos e hidróxidos, ya sea por oxidación cuando se calientan o por corrosión en ambientes que contienen agua y oxígeno. El acero ferrítico es un tipo de acero inoxidable que se caracteriza por tener una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, también conocida como estructura ferrítica. Esta estructura es típica del hierro alfa y le da al acero ferrítico todas sus propiedades magnéticas. Este acero es principalmente aliado con cromo y contiene poco o nada de níquel, lo que lo distingue de otros aceros inoxidables. La resistencia a la corrosión y oxidación aumenta al aumentar el cromo. Cuando se trabaja en frío, tiene muy bajo endurecimiento, dado que pues no tiene nada de níquel, casi nada. Entonces, dado también esto, los aceros ferríticos suelen ser más económicos. Bueno, aquí un poco sobre sus propiedades físicas. Su densidad aproximadamente es de 7.7 a 8 gramos sobre centímetros cúbicos. El punto de fusión está alrededor de 1400 grados centígrados a 1530 grados centígrados, dependiendo pues la aleación exacta. En cuanto a la ductilidad del acero, pues que es la capacidad de este material para deformarse y romperse, es media. En cuanto a su soldabilidad, es moderada, pues con cierta susceptibilidad a la fragilización. Su conductividad térmica buena, adecuada para la transferencia de calor. El magnetismo, pues el material magnético debido a su estructura ferrítica. En sus propiedades químicas encontramos pues que la composición principal tiene un alto contenido de hierro y moderado contenido de cromo. El cromo está entre el 11% y 30% para la resistencia a la corrosión. El carbono tiene un bajo carbono que es del 0,02% y el 0,2% para mejorar la ductilidad y reducir la formación de carburos. En cuanto a la resistencia a la oxidación, es alta hasta los 750 grados centígrados y en la reacción a ácidos es resistente a ácidos suaves. Para sus propiedades mecánicas, pues la resistencia a la tracción generalmente está en el rango de 400 a 550 megapascales. El límite elástico es aproximadamente de 250 a 450 megapascales también. En cuanto a su dureza, pues puede variar, pero típicamente está entre 150 y 220 de dureza en la escala Brinell. En cuanto a la ductilidad, es moderada, menor que la de los dos aceros austeníticos. Y la resistencia a la fatiga es buena, lo que los hace aptos para aplicaciones estructurales. En este experimento básicamente lo que se hizo fue utilizar la lámina de IC 304 y IC 420 que mencioné anteriormente de 1,5 milímetros de espesor para medir la temperatura durante la soldadura. Se colocaron pequeños sensores llamados termopares en las muestras y se utilizó un láser de fibra de 500 para soldar y un gas argón para proteger el área de la soldadura. La temperatura se midió cerca del punto de soldadura y los datos se registraron con un software especializado. Luego se analizaron las muestras con un microscopio y se hicieron pruebas de resistencia para evaluar la calidad de esta misma. Ahora podemos irnos al recuadro de la metodología
Y específicamente en esta tabla pues podemos ver como la composición química de cada una de las láminas. Por ejemplo, cuánto se usó de cada elemento químico, cuánto porcentaje se usó. Por ejemplo, del fósforo, del níquel, del cromo, del carbono, del hierro, del manganeso. Asimismo como sus propiedades físicas. Entonces, bueno, lo primero que se hizo fue como que se seleccionaron diferentes tipos de aceros ferríticos como el IC304 y IC420, que en este caso pues fueron, bueno, diferentes láminas para el análisis de las propiedades mecánicas y térmicas. Las muestras se cortan, se preparan con dimensiones estandarizadas para garantizar la uniformidad en las pruebas. Se realizan tratamientos térmicos específicos, luego hay ensayos de tracción y dureza para evaluar la resistencia y la deformabilidad del acero. Se lleva a cabo un análisis metalográfico utilizando un microscopio óptico y electrónico para observar la microestructura de las muestras. Que pues esto se refiere como al estudio que analiza las estructuras y propiedades de los metales y las aleaciones. Y luego se realizaron ensayos de resistencia a la corrosión mediante inmersión en soluciones agresivas como ácido clorhídrico para evaluar el comportamiento del acero en ambientes corrosivos. En cuanto al análisis de datos, digamos que se realizaron 17 pruebas con 5 niveles por parámetro, buscando establecer una relación de regresión entre los parámetros y los resultados. No, ahora vamos a ir a los resultados y yo me basé en 3 aspectos fundamentales. El primero fue sobre la influencia de los parámetros de soldadura. La velocidad de soldadura y la potencia del láser son los factores más significativos que afectan la temperatura en la zona soldada y la resistencia a la tracción de las uniones en los materiales IC304 y IC420. Se observó pues, un aumento en la velocidad de la soldadura a un nivel de potencia que disminuye la resistencia a la tracción, lo que pues, subraya la necesidad de equilibrar estos parámetros durante el proceso de soldadura. Luego, en las propiedades de la zona de fusión, esta presenta una mayor dureza en comparación con los metales base, lo que se debe al alto gradiente de temperatura y la rápida tasa de enfriamiento. Este comportamiento es crítico para aplicaciones donde se requiere resistencia y durabilidad, ya que la dureza puede mejorar la funcionabilidad de las uniones soldadas. Y en cuanto a la importancia del ciclo térmico, pues influye significativamente en las propiedades metalúrgicas de las uniones soldadas, porque pues un control adecuado de los parámetros de soldadura es esencial para evitar defectos estructurales después, como poros que pueden comprometer la resistencia inicial. Bueno, y ya para concluir, quise unir como lo que yo investigué con las conclusiones que saqué del artículo científico, que la verdad fue un poco difícil de resumir porque salió bastante por los análisis que hicieron y por la cantidad de tablas y resultados que también salieron. Entonces, pues bueno, pues una de ellas fue que el acero ferrítico es adecuado para aplicaciones que requieren resistencia y ductilidad, pero su rendimiento puede verse afectado por el contenido de aleación y el tratamiento térmico. Por ejemplo, una de las aplicaciones o una de tantas que puede tener el acero ferrítico es en la industria automotriz, en los tubos de escape, piezas estructurales y decorativas. También se usa en los electrodomésticos como revestimientos de hornos, lavavajillas y refrigeradores. Y también son intercambiadores de calor, pues debido a su buena conductividad térmica y resistencia a la corrosión. Otro fue el análisis de la microestructura, que fue crucial para entender las propiedades del acero y optimizar su desempeño en aplicaciones específicas. El estudio concluye que los parámetros de soldadura con láser de fibra afectan la temperatura y con ello pues la calidad y resistencia de esta unión, resaltando la importancia de su control para optimizar las propiedades mecánicas de la soldadura.